Buen día, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que de alguna manera están siguiendo esta saga de exposiciones de las perlas de sabiduría del gran director divino. En el día de hoy vamos a hacer la presentación de la perlas de sabiduría volumen 8, número 18, correspondiente al 2 de mayo de 1965, acerca de el concepto de mecanización correspondiente a la parte P. P que está relacionado con poder. Y dice así en la dedicatoria que hace el gran director divino: a las almas de Dios que quisieran establecer el poder de Dios que liberará al hombre de las malas condiciones, les enseño la verdad fundamental de que primero deben establecer en ustedes mismos el deseo de la verdad cuando todos a su alrededor prefieren la mentira, y luego invocar a Dios para el poder de conocer y discernir la verdad y la audacia de defenderla. Dice el maestro: ahora examinemos los medios para liberar el poder de Dios a fin de corregir, reparar y sanar de manera efectiva los problemas de la hora. Así como la tierra seca bebe con sed las lluvias refrescantes, así la humanidad beberá el trago de la verdad viviente como el poder para hacerlos libres. Sin embargo, el Maestro Jesús dijo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero también declaró que sus ovejas conocerían su voz y lo seguirían en la regeneración. Ahora bien, es en el mero sentido mecánico de generación que los hombres han llegado a aceptar los artefactos de la civilización como una realidad aceptable, y es en ese mismo sentido mortal que a menudo han cuestionado e incluso eh, han dudado de la existencia de aquello que es invisible para sus sentidos humanos, o diremos a sus disparates humanos. Es nuestra esperanza, dice el maestro, que el concepto de que solo la Tierra es importante pronto desaparezca del planeta, porque entre la miriada de mundos brillantes a lo lejos hay innumerables historias de seres tanto gentiles como amables, y de aquellos que han recorrido toda la gama de la expresión humana en otros lugares, en evoluciones desvanecidas e incluso contemporáneas del periodo de tiempo. En el futuro, estas historias se develarán y se ofrecerán a los hombres grandes lecciones objetivas, porque verán sus propios errores y logros reflejados en ellas. ¿Qué significa todo esto? Que hay miriadas y miriadas de mundos habitables, donde encarnan almas, donde hay planes divinos que se desarrollan, porque los planes individuales de cada alma están configurados dentro de planes cósmicos que tienen que ver con el desarrollo creativo de los planetas, los sistemas solares a lo largo de las distintas galaxias con sus respectivos soles, que tienen unos planes que están coordinados entre sí, como el plan de la galaxia,
el plan de los conjuntos de galaxias, el plan de las galaxias locales de una determinada zona del universo, el plan general de un universo que hace parte del plan de los múltiples universos que existan. No ha sido nuestro deseo, dice el maestro, en el pasado familiarizar a la humanidad con todas las áreas de gran alcance del cosmos, ya que no se habría cumplido ningún propósito digno de en particular, ya que la humanidad se ha negado a aprender incluso las lecciones que se les brindan en la Tierra. Pero en esta etapa de la evolución planetaria, pues es importante que la vanguardia de la conciencia de aquellos que sinceramente desean servir a la causa de la iluminación y la elevación espiritual del planeta entiendan ciertos puntos de la enseñanza universal de una manera más correcta y adecuada. Por lo tanto, hemos hecho que se publique esta serie de perlas para que, si bien la humanidad pueda tomar conciencia, como muchos ya saben, de que Dios no creó el mal ni lo aprueba, como lo aprueba tan claramente su ley. Además, no lo concibe ni tiene ningún nivel de conciencia de ello dentro de la divinidad. Porque la mente de Dios es absolutamente pura. Es el absoluto. La mente de Dios es perfecta. Estamos hablando de la mente crística. Y es perfecta porque la mente divina es perfección. Por eso cuando nosotros estamos vinculados, conectados con nuestra mente crística, es decir, nuestra alma conectada con nuestra mente crística, podemos recibir esa perfección. Podemos tener esas visualizaciones perfectas, imaginaciones perfectas, pensamientos perfectos. Y esta es la Sagrada Escritura, porque allí dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes mirar la iniquidad. De la misma manera, cuando perfeccionamos nuestra mente, nuestra conciencia del alma con la mente del Cristo, seremos y somos limpios de ojos para ver el mal y no podemos mirar iniquidad. En la escala evolutiva, incluso en la escala evolutiva espiritual, donde quiera que quede una J o una tilde del karma personal, mundial o incluso sistémico, aquí nos estamos refiriendo a la cadena planetaria dentro del plan del sistema solar. La humanidad debe comprender que la imperfección aún se está manifestando, porque todo es un proceso que está concatenado. Las evoluciones de las almas dentro de los planetas está relacionada con la evolución planetaria y el conjunto de evoluciones de las humanidades en los planetas en los distintos niveles de existencia configuran el sistema de evolución de ese sistema solar. A su vez, este relacionado con otros sistemas solares y así en una cadena inmensa de gran complejidad. Esta apertura de comprensiones nos puede llevar a niveles de conciencia mucho más amplios, donde la sabiduría de Dios a través de la mente crística nos permite ampliar la comprensión de por qué servimos a la luz de Dios, por qué somos
puntos de luz en el proceso creativo de Dios, y por eso es que estamos relacionados con nuestros demás hermanos, las demás almas, con los demás seres, porque esto es una manifestación de tipo hipercomplejo, donde todos estamos relacionados con todos en una inmensa red, que desde antiguo se conoce como la antacarana de la vida. Por eso la humanidad debe entender que la imperfección aún se está manifestando, y por eso estamos en ese proceso de perfeccionamiento. La perfección siempre equilibra la totalidad completa del hombre. Sin embargo, uno de los mayores misterios para la humanidad ha sido la cuestión de si el mal tiene o no realidad. Pero el mal es ilusión. Permítanme decir, dice el maestro, francamente a todos, que hay áreas en las que falta comprensión incluso por parte de los más avanzados, porque la educación del hombre ha sido emprendida en cierto modo por aquellos quienes podemos denominar niñeras, es decir, estas preciosas y dedicadas personas han dado lo mejor de su capacidad, pero gran parte de lo que han impartido proviene de su comprensión personal de la ley, que incluye y trasciende esa comprensión personal que puedan tener, donde hay baches, donde hay vacíos, donde hay incomprensiones. Entonces, muy naturalmente, la limitación rodea su comunicación, y sin embargo es mucho más excelente que la oscuridad de la ignorancia. Y aquí es donde vamos entendiendo esto. Parte de este ejercicio que yo hago es con el propósito de ir limpiando las zonas oscuras de mi propia conciencia, y mi propósito de poder contribuir a que ustedes hagan lo mismo en sus propias conciencias. Ahora bien, el mal solo es real para la conciencia que lo alberga. Como el amado Pablo le escribió a Tito: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que aún su mente y conciencia están corrompidas. Al recibir al extraño que está dentro de tus puertas, el santo ser crístico, tú, oh hombre, dice el maestro, eres elevado a la conciencia de Dios, en la que tú también te darás cuenta de que no hay una realidad permanente en nada más que en la perfección. ¿Por qué? Porque es la mente divina, el Cristo individualizado para cada cual, el santo yo crístico, que solamente percibe perfección. Deberemos entender que ese santo yo crístico individualizado de cada quien es como una especie de gota del gran océano de la mente crística cósmica, de la mente crística total, de la mente divina en su totalidad, de la cual cada uno recibe el regalo de la individualización de esa mente. Así, el Cristo viene a todos como el gran ejemplo de toda santidad, el mediador entre la luz y la oscuridad, entre lo humano y lo divino, iluminando el camino para una generación ignorante hasta que sea regenerada en novedad de alma, donde no haya causa, efecto, registro o memoria de cualquier sustancia cualitativa, pensamiento o manifestación que sea inferior a la perfección. Y ese es el trabajo que hace el Cristo en nosotros, con nuestra alma. Así se realiza el reino de Dios sobre la tierra, mediante el reconocimiento y la demostración de esta ley, de esta verdad.
Pablo también declaró: en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque será plenitud. Los hombres piden iluminación y no saben lo que piden, porque si se revelara toda la verdad sería devastador para la psique de la humanidad. Y aquí el maestro se está refiriendo para la conciencia de la mente carnal, de la mente humana de acá. No está hablando para la mente crística, para la mente humana. Todos los conceptos humanos deben inclinarse ante la poderosa llama de la verdad misma que exalta el alma de Dios y arranca el laborioso sentido de la locura de la ilusión. Esa conciencia exaltada solamente la da el Cristo, la mente crística, el santo yo crístico. Ahora entonces consideremos el poder de la verdad avanzada, enmarcada dentro de la perspectiva de la comprensión y aceptabilidad del hombre y mujer. No establecemos un obstáculo para la humanidad, dice el maestro, que sea tan alto que no puedan saltarlo. Les pedimos que tomen con calma, de manera razonable, todo lo que ha sido revelado y todo lo que se verá revelado de acuerdo con su capacidad de asimilar e integrar nuevos factores en la psique humana, de tal manera que resulte en una acción más perfecta. No conviene, dice, así lo ha decretado el cielo, que por la cojera y parálisis de algunos, todo el planeta sea retenido. Por lo tanto, a través de los años del pasado que se remontan al comienzo de la civilización, ciertas almas avanzadas siempre han sido elevadas a la libertad de su ascensión en la luz. Así como lo hizo Jesús desde el monte de Betania, también ellos han subido a la gloria de Dios. Esa elevación tiene que ver con la vibración resultado del flujo del hálito del Espíritu Santo a través de la mente del Cristo, ocupando la mente, la conciencia del alma, la mente humana con la conciencia del alma, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo de los recuerdos, de tal manera que toda esta vibración hace que se eleve, se eleve el alma con este conjunto. Y ese fenómeno que pasa por un proceso de transfiguración y resurrección permite obtener lo que se conoce como la ascensión. La humanidad ha dicho muchas veces que la verdad supera la ficción. Y no es una fantasía que algunos de los individuos que han desaparecido de la faz de la Tierra sean los que se están llevando y otros se quedan. Estos quedan como parte de la lucha mundial, así como los que son tomados encuentran su libertad infinita. Pueden entender ustedes que los que son tomados son aquellos que han elevado las energías con el hálito del espíritu de todos estos cuerpos inferiores que son el recipiente del alma y son llevados en unidad a la presencia de Dios a través del Cristo y por la acción del Espíritu Santo. El escepticismo, la duda y la desconfianza han rodeado continuamente a los avanzados y se ha dado poco reconocimiento a los que son verdaderamente grandes a los ojos de Dios. El mundo, pues, en su limitado discernimiento, en sus clamores y críticas,
muchas veces no ha sabido reconocer a las almas más grandes. Y así ocurre que a menudo estos bienaventurados son considerados mucho menos de lo que merecen por la humanidad, ya que los hombres buscan hacer estallar esa virtud que consideran solo un mito. Aún así, cuando finalmente se conozca la verdad, los hombres y mujeres reconocerán que no hay ninguno bueno sino uno, que es la magna presencia de Dios. Tal como Jesús afirmó en la antigüedad. Amados, dice el maestro, suponiendo que en este momento estuvieran sentados donde yo me siento, ¿cómo harían para elevar el entendimiento de la humanidad? ¿Qué harían para sacarlos de su letargo? Quizás harían milagros creyendo que tal acción engendraría la fe. Permítanme citarles el registro, amados, sobre este asunto y también hablaré por experiencia. Es un hecho conocido que lo que el hombre ve y percibe claramente con los sentidos muchas veces se desvanece con el paso de unas pocas horas. Asimismo, el sentido de los hombres, de lo maravilloso y lo milagroso, se desvanece rápidamente. Así, ilusión es la palabra que usan en muchos casos para describir la realidad y la verdad, mientras que hecho es la palabra que usan para describir los datos recopilados de la experiencia mecánica, que en el mejor de los casos tiene solo una realidad temporal en los ciclos infinitos de existencia. A propósito de eso, los conocimientos que se recopilan en la ciencia a través de formas sistematizadas son hechos de la experiencia que se registran. Y eso es de este plano. Entonces, dice el maestro, puede ayudar si les digo que uno de los mayores problemas que tiene la humanidad hoy en día es su necesidad de crear leyes dentro de su propio campo de fuerza que describan tanto los fenómenos naturales como los patrones de la sociedad. El maestro se está refiriendo aquí a ese sistema de conocimientos que hoy conocemos como ciencias. Estas leyes con demasiada frecuencia se oponen a las leyes naturales del universo y a la pureza de la expresión divina. Este es un punto supremamente clave de entender, sobre todo para aquellos que hayan tenido formación académica, formación superior, experiencia en investigación. Por eso se lleva a que tantos individuos, hombres y mujeres formados de manera eh, profunda y de largo tiempo en formas académicas, sean tan faltos de fe, tan faltos de intuición para captar lo divino. Y dice el maestro, no digo que si los hombres y mujeres estuvieran seguros de que se están oponiendo a la luz, continuarían haciéndolo, pero es el manto de su incertidumbre lo que parece darles licencia para fijar y establecer un camino que parece derecho para ellos, pero al final del mismo son caminos de muerte. Y allí está claro un asunto que, aunque no es propio de esta disertación, sí está en otras disertaciones que yo he realizado y tienen que ver con que el conocimiento que produce la actividad científica de todas las ciencias posibles que son producto humano, nunca van a generar un conocimiento que sea cierto. Nunca van a aportar nada en relación con las verdades de la existencia. Solamente van a aportar
saberes de cómo funciona el mundo en determinados periodos de tiempo y cómo esa operación, que es una operación mecánica de los fenómenos del mundo, tienen una manera de replicarse, reproducirse y con ellos hacer aplicaciones que no significan que sea la naturaleza del mundo. Y ese es el carácter de la ciencia. Aquí uno podrá distinguir entonces lo que es el conocimiento divino a través de la mente del Cristo y lo que es el conocimiento humano a través de la sistematización de la práctica científica. Y aquí, pues por supuesto, no obtendremos nada y al final serán caminos de muerte para el alma, porque el alma no podrá encontrar nada de la sabiduría de la existencia a través de la actividad científica. Bien, la muerte a la que me refiero, dice el maestro aquí, es la muerte de la oportunidad del individuo de expandir la mayor conciencia de su alma. Está dicho. Esta muerte se impone a los seres humanos más por los males de una civilización mecanizada que por el abuso individual de la ley, porque los hombres y mujeres nacen en un ambiente que al principio sofocaría el soplo mismo del Espíritu Santo que los infunde de vida, si no fuera por los ángeles guardianes y todos los que sirven para mantener la llama de Dios ardiendo sobre esta estrella oscurecida. Se refiere al planeta Tierra. ¿Esto qué significa? Que esa llama divina que arde en nuestro corazón, arde porque también hay seres que ayudan a que eso se mantenga, para que ese ímpetu de ardor de la llama divina en el corazón se pueda mantener. Y estamos recibiendo permanentemente ayuda, una ayuda anónima por el momento que no conocemos. Pero gracias a esos seres es que seguimos trabajando en la luz, porque todo eso es un trabajo mancomunado. Los que aman el mundo y las cosas que son del mundo, enamorados de sus ilusiones, parecen incapaces de captar la ley superior. Y esto quizá es un castigo autoinfligido, porque nunca es la voluntad de Dios castigar ni siquiera por las malas acciones. Viendo que Dios no tiene conciencia del mal, ¿cómo podría castigar? Además que no es su naturaleza, porque su naturaleza es perfección. Este punto siempre ha confundido a algunos quienes notan en los escritos antiguos que Dios exhorta a los hombres a evitar el mal y truena desde las alturas de las montañas contra aquellos malhechores entre la humanidad. Aquí se requiere un discernimiento con sabiduría, con mucha sabiduría para entender bien esto. Y dice el maestro al respecto: amados, toda vida es Dios. Es decir, el núcleo de toda vida es Dios. Pero alrededor del núcleo de la expresión se ha tejido la creación antinatural, influenciada por fuerzas sutiles que han causado la desviación de la intención divina original. Es en las vestiduras que rodean el ser del hombre entonces el vestido de la humanidad, y no me refiero al traje físico, sino a los conceptos e ideas erróneos con los que hombres y mujeres se visten, que la verdad se representa tan monótonamente. Los mejores regalos de la vida a menudo se tiran a la basura, mientras que las ideas más horribles e indignas son entronizadas por la humanidad descarriada bajo la apariencia de intelectualismo y existencialismo que han sido popularizados durante el siglo XX por Jean-Paul Sartre y Ayn Rand y otros pensadores
similares. Dado que el mundo mismo y el estado de ánimo del mundo se han convertido en un campo de batalla para ideologías en conflicto, la discriminación y el sentido correcto, un sentido de rectitud, deben ser percibidos por la humanidad progresista como lo más deseable. Está bien registrado la expresión pedid y se os dará. Por lo tanto, creemos, dice el maestro, que para establecer el poder de Dios que liberará a los seres humanos de las malas condiciones, primero debe establecer el deseo de la verdad y luego llamar a Dios para que tenga el poder de saber y discernir lo que es la verdad. Porque muchos creen que es la verdad y no es la verdad lo que creen que es la verdad. Y tendrán que revisar eso. Este no es el sitio para decir quiénes que creen que es la verdad, pero no es la verdad, estarían equivocados. Cada quien tiene que hacer su propia revisión de sus propias convicciones, de todo lo que cree que es cierto. Y es un discernimiento en el corazón, donde habla el Espíritu Santo y donde la mente del Cristo se puede manifestar, justamente por la dinámica del Espíritu Santo. Encontrando poco a poco las piezas de la regeneración, debe entrelazarlas dentro de las mismas áreas de su mundo de pensamientos y sentimientos hasta que la imagen de Cristo refuerce el vigor debilitado de la psique humana. Cuando la imagen latente de Cristo se desarrolle en todo su poder magnífico, la humanidad podrá entonces llevar con seguridad la antorcha, el vestigio de la creación humana, una prenda gastada que ya no necesita. Y será el sustituir la mente humana, carnal, la mente sintética del yo sintético, por la mente del Cristo. Y que el alma funcione guiada por la mente del Cristo. Que inicialmente en el estado que estamos funciona a través de esa intuición, de esa voz que llamamos de la conciencia, que es impulsada intuitivamente. Y esos impulsos son los espasmos, llamémoslo así, que sentimos de los flujos del Espíritu Santo. Porque es el hálito, es el fuego, es la dinámica de la vida que fluye hacia nosotros. Y es la que traen los mensajes de la mente crística. Dice el maestro, debe ser entendido por los hombres que hay una acción personal e individual que tiene lugar dentro de ellos mismos, con la cual nadie puede entrometerse o interferir, además del esquema externo de los problemas mundiales con los que toda la humanidad debe enfrentarse en una o más de sus fases. El mundo es conquistado a través de fuerzas divisivas y para asegurar la división las fuerzas de negación obscuras introducen en la personalidad humana una punta de lanza de pensamiento y sentimiento que es de naturaleza opuesta. La riqueza de anatemas con la que se rodean la mayoría de los individuos sobre el planeta son en realidad las espinas de la vida que perforan el alma y drenan las energías vitales de Dios del depósito de cada persona, consumiendo la medida colectiva de poder en aberraciones sin sentido. Esos anatemas tienen que ver con pensamientos sobre lo imperfecto, que es lo que impide ver las cosas en su perfección original. Ahora bien, si parece, dice el maestro, que pretendo aquí ofender a algunos que no están dispuestos a aceptar como válida mi instrucción, no es así. Me paro en la verdad de la libertad, pero no pongo cadenas para atar a los apresurados o impacientes que no pueden demorarse para aprender de nuevo, para aprender lo nuevo.
Cultivamos la totalidad del alma, dice el maestro. Nunca en toda la eternidad podrá la humanidad alterar la ley espiritual o la ley del amor o el hecho universal mediante la negación o el rechazo. Dice, tomo audacia de mi parte cuando estuve encarnado en el planeta Tierra. Y vuelvo y lo repito, tomó audacia de mi parte cuando estuve encarnado en el planeta Tierra. Tomó audacia de parte de su amado maestro, conocido como Saint Germain, en la multitud de experiencias que tuvo antes de su ascensión para defender la libertad. Y no los engañaré. Se necesitará audacia de su parte para progresar en estos tiempos. Reconozco, dice el maestro, que pueden estar contentos con su rango actual de pensamiento y experiencia y tal vez hacer un poco de karma para agregar al peso ya establecido. Admito que pueden transmutar algo de eso, una gran parte. De hecho, mediante el uso adecuado de las energías del Espíritu Santo que hacen en la labor del perdón y la transmutación, que es conocido habitualmente como la acción del fuego sagrado de la llama violeta, que es la manifestación del Espíritu Santo en la acción del perdón. Y mediante el poder de los decretos sagrados, que son oraciones en las cuales se da un mandato en el nombre de Dios para que ciertas cosas con unas características sean transformadas a otras características, de unas características de imperfección a características de perfección. Dice el maestro, reconozco que pueden aquietar la mente para recibir una mayor inspiración de lo alto mediante técnicas adecuadas de meditación, donde la conciencia siempre mantiene su conocimiento de Dios y la mente no se queda en blanco. Pero, queridos míos, en el reino de la oportunidad cósmica y para satisfacer las clamorosas demandas de la vida sobre el cuerpo planetario, en esta hora nada cumplirá genuinamente la ley del hombre interior, excepto remediar las condiciones groseras y siniestras que actualmente amenazan mucho a la existencia del propio planeta. Por eso cada uno de nosotros tendrá que hacer lo que en su corazón Dios le diga que tiene que hacer para contribuir en su entorno en ese proceso de disminuir la amenaza del peligro que tiene el planeta. Estas condiciones no se volverán repentinamente más corregibles porque alguien así lo desee. Hay ciertos pasos que deben tomar, porque la verdad y la comprensión no son mecánicas, ellas son creativas. Y es por el poder de Dios que toda vida ha sido establecida. Es por el poder que los hombres y mujeres dan dan al error que la vida se ha corrompido. Pero ya es el poder que ellos han tomado por delegación divina y han usado en su libre albedrío, que han generado ese error que la vida se ha corrompido. Y es por el poder de la verdad y la nobleza del esfuerzo que los hombres invocarán el poder purificador de lo alto, que sanará al mundo en todos sus disturbios y perturbaciones actuales. Así como existe ese poder, que es esa capacidad de transformar, se podrá invocar el poder divino que sustituya el poder humano que dañó y que ha seguido dañando la naturaleza pura de la creación. Dice el maestro, es interesante notar que un niño al pasar por un bosque camino a la escuela notó un árbol muy pequeño e insignificante de no más de
30 centímetros de alto. Estaba seguro de su existencia y marcó cuidadosamente el lugar en su propia mente. Al regresar al final de la sesión del día, de su jornada, notó un enorme árbol gigante que parecía tener varios cientos de años parado en su lugar. Así como los altos cedros del Líbano se elevan para tocar el borde del manto del cielo, la construcción del templo de Dios atraerá las hojas del crecimiento espiritual. Además, cuando ese crecimiento sea nutrido y deseado, verán cómo el niño que pasó por el bosque podrá ver milagros en un día. Hay unos pocos que se apartarán del árbol verde del amado Maestro El Moria al comienzo de su día. Y antes de que el sol se ponga sobre ellos, verán que señala el camino hacia lo alto y será en su ausencia que se produzca tal crecimiento. El que tenga oídos, que entienda. Aquí vuelve y se repite la idea de la oportunidad. Vale decir que en muchas ocasiones las palabras del maestro son complejas. Es más, puede suceder que en algunos casos, en el desarrollo de esta disertación, algunos que estén presenciando el video tengan somnolencia. Es comprensible y no se preocupen. Tiene que ver con el grado de vibración de las palabras del maestro. El maestro pone una especie de disertación poética que dice algo así. Yo soy el árbol de la vida que se yergue tan alto. ¿Con qué medida lo mediréis todo? Relatividad que no retrocede ante la alegría de la verdad, pero mediante la percepción interna busca la paz de la prueba. Yo soy tu estatura aumentando en audacia. Sobre el trasfondo del antiguo marco universal, defendiendo la fuerza interior, el poder de vencer. Yo soy la raíz, la vid, los sarmientos. Uno. Divinamente bendecido una torre que se eleva hacia el azul, empapado con tono de fuego celestial dorado. Continúa el maestro entonces diciendo, sigan entonces, amados, en generar un ímpetu de fe que rechace toda apariencia que sea menos que la perfección. No me importa si debo repetir mis palabras una y otra vez, porque sé que a medida que absorbáis con fe estas palabras y contempléis el rostro de Dios, su perfección descenderá sobre vosotros, y el mundo en todos sus ciclos y todas sus maravillas vencerán el siniestro deseo de la humanidad de saquear los tesoros de la vida que yacen a su alrededor. Y dice el maestro nuevamente en una forma de poética. Sé que el sentido abundante de la gracia de Dios alterará viejos conceptos y aquellos que pueden ver la necesidad de consumir la escoria no tendrá sentido de pérdida mortal en lo que sea debe transcurrir. Pero se verá y viendo interiormente percibir que la justicia debe aliviar el dolor de la vida y concédenos un nuevo y santo concepto a todos, un levantamiento del manto mortal envuelto, hasta que la santa luz de Dios brille sobre toda la humanidad y la tierra que es del Señor, la plenitud toda, es así reconocida por toda lengua. De las trampas de los impíos en verdad escaparán los justos, mientras se arrodillan ante Dios y toman sus manos, santificando acción, y sumérgelos
en la lava de la santa voluntad de Dios, por la pureza en la expresión. Arrodillados allí, pueden perturbar el reflejo tranquilo del agua, y la vieja imagen se desvanecerá. Y Adán morirá, pero Cristo dentro de sus corazones humildes dará forma a su llama, como en el viejo horno de fuego. Su imagen entonces aparecerá regiamente dentro del fragante estanque de la vida, donde las rosas derraman su dulce perfume. La segunda venida de Cristo, la mente divina, llenará la habitación terrenal y romperá el silencio mortal de la tumba, la bóveda del pasado mortal. Mientras los rayos del arco iris y la alegría celestial rodean cada corazón por fin, con gracia temblando en la copa de la vida y ansioso entonces como ahora por honrar al Hijo de Dios. Sus manos se alzan con la esperanza de pronunciar acentos justos. Tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Un grito resonando por el salón universal, resonando como una llamada gozosa. Padre mío, estoy en casa. A Dios la gloria. Yo soy el que yo soy. Y se despide el gran director divino. Agradezco a todos los que hayan podido llegar hasta este momento del final de esta perla, que es muy extensa, y les invito a que vuelvan, los que no lo hayan hecho, a tomar la saga de estas perlas de sabiduría que van desde la letra A hasta el final del alfabeto. Ahorita vamos en la letra P. Y con ello podrán ir haciendo un discernimiento cada vez más progresivo de comprensión de todo este escenario de sabiduría que el gran director divino está implementando a través de sus disertaciones, de las cuales yo hago el mejor esfuerzo de testimonio para ser lo más fiel posible en su transmisión, con algunas explicaciones adicionales. Les agradezco, reitero, la atención y estaré pendiente de poderme comunicar con ustedes a través de otra perla en próximas horas o próximos días. Hasta pronto y buen día.